Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, estamos desde la Secretaría de Culturas de la provincia de La Rioja en el marco de la Feria del Libro 2021. En esta ocasión, bueno, desde el área de artes visuales tenemos invitado a Guillermo Goldsmith. Muchísimas gracias, Guillermo, por concedernos esta entrevista. Bueno, él es director de proyectos de Fundación PROA. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Buenos Guillermo? días, muchísimas gracias Luciana a ustedes por la invitación. Es un placer para nosotros poder acompañar la actividad que tan bien viene, sobre todo en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, Guillermo es director de proyectos de Fundación PROA. Es muy importante para nosotros tenerte acá y poder charlar un poco sobre el trabajo que vienen realizando desde el área editorial de la Fundación. Contanos un poco, Guillermo, cómo surge y con qué objetivo surge esta editorial y cuál es la línea de editorial, digamos, la temática que están trabajando. Sí, nosotros cuando empezamos, Fundación PROAS se funda en 1996, es un centro de arte contemporáneo privado. No tenemos colección, entonces tenemos exhibiciones temporales. Van cambiando cada 3, 4 meses, 2 meses, depende del momento del año, el calendario, las condiciones en general. En el año 2000, fines del 2006-2007, cerramos durante un año y pico, agrandamos, en el mismo lugar donde estábamos, agrandamos nuestro edificio, incorporamos servicios, incorporamos una librería que antes teníamos muy, muy pequeña, una librería que nos permite además vender muchas más editoriales que la nuestra propia, servicios como cafetería, auditorio, etc. Pero desde que empezamos y por el tipo de actividad que tenemos, decidimos fundar nuestra propia editorial, la editorial de Fundación PROA, con el objetivo de evitar las publicaciones que nuestra institución fuese necesitando para llevar las actividades adelante. Digamos, es una editorial que se funda con el objetivo primario de evitar publicaciones que tengan que ver con nuestras actividades. Y eso por un lado. Por otro lado, el modelo de negocios que planteamos para fundar nuestra editorial se basa en que las publicaciones van a estar subsidiadas con el objetivo de que el ingreso por la producción y venta de una publicación financie la publicación que va a venir. Entonces tratamos de editar publicaciones para difundir nuestras propias actividades y que de alguna manera el negocio editorial se autofinancie para poder seguir produciendo publicaciones en el futuro. Ese es un poco el modelo. Me olvidé de contarlas, pero yo creo que debemos tener quizás cerca de 100 publicaciones a lo largo de nuestros más de 20 años. Nuestras publicaciones principalmente son los catálogos de nuestras exhibiciones, pero no únicamente. Eh, por ejemplo, ahora durante la pandemia, que nos dio un poquito de tiempo al no tener abierta la fundación durante muchos meses para actividades al público en general, nos dedicamos también a editar libros mucho más específicos o de congresos que tuvimos o de workshops o de conferencias, etcétera, que nos dio el tiempo de buscarlos en el archivo, de grabar, corregir, publicar, pero siempre, si ustedes se meten a la editorial de Fundación PROA, van a ver que las ediciones tienen que ver con nuestras actividades. Este es un modelo que se da un poco en muchas editoriales de museos. Hay museos que tienen colección propia, entonces van teniendo catálogos razonados de distintos tipos de colecciones que van teniendo. Esa es una necesidad que nosotros no tenemos. Y así, esa fue la misión, tratar de fundar una editorial que permita difundir nuestras actividades al menor costo posible. Nuestras publicaciones están pensadas, además de todo lo que dije anteriormente, están pensadas con la finalidad de que el público que las va a utilizar principalmente va a ser público estudiante, terciario, universitario o profesional,
Entonces intentamos de que tenga material adecuado a ese tipo de público. Y ahí estamos. Esa es un poco la razón de ser de la editorial de de la Fundación Proa. editorial. Y bueno, comentabas un poco del financiamiento. ¿Cómo consigue la editorial financiarse y de qué manera distribuye esos recursos? Por ejemplo, si hay una inversión en publicidad, en impresión, pago de autores, por ejemplo. ¿Ustedes lo Mira, hacen a través de las entradas? Bueno, más o menos, ¿cómo se financia? mira, se financia cuando nosotros vamos a tener una muestra. Por ejemplo, la muestra que tenemos hoy, que es una muestra internacional que se llama La Suite. En el momento que se empieza a diseñar la exhibición, uno de los puntos que se contemplan es el tema del libro y publicación. Decimos, es una exhibición, nos preguntamos, ¿es una exhibición que amerita una publicación? ¿Que amerita una publicación de qué tipo? De investigación, de no investigación, contextos históricos, contextos nuevos, contextos traducidos, etcétera, etcétera. Se diseña un poco el tipo de publicación que uno va a necesitar. Esa publicación se mensura, esa publicación tiene un costo, de acuerdo al tiraje, de acuerdo a los textos, de acuerdo a las imágenes que uno va a utilizar. eh, y a partir de ahí se va haciendo un modelo de negocio. Digo, tiene ese nombre, es un modelo chico de negocio, pero donde la publicación se puede mensurar. En general yo te diría que a lo largo de los años nuestra estructura dice que la inversión en una publicación se debería recuperar en un plazo máximo de 2 años, eh, porque tenemos hecha justamente el sistema de negocios para que una publicación pueda financiar a la publicación que sigue. Eh, entonces, a tu pregunta de cómo se consiguen los recursos, son cuando se empieza a pensar una exhibición y se tiene que contemplar la búsqueda de recursos o el financiamiento, se incluye o no se incluye la producción de un libro en ese momento. Después hay situaciones, vos por lo general, en un momento tradicional, no en este momento, digo, con público tradicional, vos vas a estudiar cuánta gente, cuántos espectadores puedes llegar a tener en una exhibición, de acuerdo al tipo de exhibición, de acuerdo al momento del año en que la tenés, de acuerdo cuánto tiempo la vas a tener. Y también de acuerdo al libro, vos sabés dentro de ese tipo de exhibición cuánta gente puede llegar a comprar un libro como el que vas a publicar. Y en general el pico de venta vos lo vas a tener durante la exhibición. Funcione bien la exhibición o no funcione tan bien, vos el pico de venta lo vas a tener durante la exhibición. Entonces vos tenés que tratar de vender la máxima cantidad de ejemplares posible durante la exhibición, porque si no ya después los tenés que vender luego, tenés un problema de stock. El stock físico hoy es un punto importante en el negocio editorial. Por otro lado, nosotros incorporamos la publicación digital ya hace un par de años, y entonces el modelo editorial pasa a ser mucho más complejo que hace un tiempo. Por más que al público de arte o al público estudiante necesita muchas veces tener el libro en papel, y la reproducción de obra de arte en papel es muy distinta a la reproducción de obra de arte en digital. Digamos, son muchos temas los que influyen, pero también la incorporación de lo digital cambia el modelo de publicaciones y no de financiamiento, porque vos el financiamiento lo seguís obteniendo de los mismos lugares, pero sí te permite pensar el tema diferente, y la impresión digital hoy permite pensar el negocio de un modo muy distinto también. Claro, sí, me imagino, aparte, bueno, acostumbrarnos a esta situación debe ser bastante complicado. Por eso, bueno, te quería preguntar cuáles son los principales problemas que encuentra el ámbito específico de la editorial en artes visuales, este,
y bueno, más o menos qué crees que debería suceder como para mejorar esta situación, aparte de los inconvenientes, por supuesto, que implican la virtualidad. este, bueno, hay, supongo, algunos problemas que dificultan por ahí mover estas publicaciones tan específicas. Sí, sí, sí. Está muy bien la pregunta. Eh, yo no sé si hay problemas en particular, más allá de los que puede tener la industria editorial, que desde que empezamos nosotros acá hace más de 20 años cambió muchísimo y se fue transformando muchísimo y, y viste como también en la industria audiovisual siempre parece que el avance va, va a enterrar completamente lo que se hacía hasta el momento, y no es así, sino que es mucho más complejo que eso, se van entrelazando las posibilidades, se van potenciando. Digo, cuando empieza Amazon se pensó que, que las librerías iban a dejar de existir. No existieron, capaz que se tuvieron que hacer o más masivas o más específicas, pero no dejaron de existir. Cuando aparece la imprenta digital, parece que la imprenta tradicional va a dejar de existir. Por ahora no ocurrió eso. Cuando aparece el Kindle, el libro digital, se dice no va a haber nunca más un libro en papel. Y eso no ocurre, por ahora sigue conviviendo. Eh, la publicación de arte en particular es muy específica y tiene sus avatares particulares, que no difieren tanto de los avatares que tenía que enfrentar hacía 20 años o más de 20 años. Eh, y tenés un par de corrientes distintas. Tenés el artista que necesita su publicación quizás para legitimarse o para validarse o para hacerse conocer. Eh, y eso hoy por hoy, tanto en papel, sigue teniendo un valor muy alto en papel, a pesar de que puede ser reemplazado por la publicación digital. Eh, tenés las publicaciones de instituciones como las nuestras, que están enfocadas principalmente en la divulgación, entonces ahí ya si el medio va a ser el papel específico o el digital va teniendo, ya es distinto, porque vos la divulgación la tenés que hacer de todas maneras. Y vos cuando vas a hacer la divulgación, eh, también es particular para nosotros de acuerdo al tipo de muestra. No sé, vos podés tener una exhibición como eh, la de Malevich, o la de Calder o la de Giacometti. Te estoy diciendo grandes artistas del siglo XX que están reproducidos hasta el hartazgo. O sea, Giacometti está reproducido hasta el hartazgo, Malevich un poco menos, porque en realidad la difusión empieza más en este siglo, porque la obra estuvo escondida bastante tiempo, pero está muy reproducida. O Calder está hiper reproducida y de repente hay artistas que tienen muy custodiada la reproducción de su obra, entonces vos la obra que está reproducida hasta el hartazgo es siempre la misma reproducción que vas a utilizar, entonces vos la publicación que vas a tener capaz que no tiene tanto valor por la imagen que vas a reproducir, porque la pones en Google, la viste 100 millones de veces y la tenés en 10 o 15 publicaciones que las conseguís en Internet, sino que ahí el valor agregado que vos vas a tener es el valor intelectual y el teórico que vos le vas a sumar a esa publicación. Entonces, ese libro ya lo empezás a manejar distinto. Y, y ahí va a depender de si el valor teórico que le vas a sumar es en español, es un texto original, si va a ser de un texto que vos producís original y que es inédito, o si es una traducción inédita, si es, qué sé yo. Nosotros, de acuerdo al tipo de publicación que vamos a hacer, nos enfrentamos a un escenario distinto. Entonces no es lo mismo un gran artista del siglo XX que una muestra de investigación, eh, que y hay muestras que de repente no han tenido
no han tenido catálogos o libros porque no llegamos a encontrarle cuál era el aporte que podíamos hacer en, en específico. Y hubo muestras también donde, o hay tipo de publicaciones donde realmente el valor que vos podés dar para una institución es bajo. No sé, yo me acuerdo, una de las muestras que más público tuvo en la historia de la fundación es una muestra de Ron Mueck, un artista importante del fin del siglo XX y siglo XXI, que es el que trabaja el hiperrealismo con la escultura. Muy pocas obras, alguna obra de las que presentamos, pues un artista que no tiene 100 obras, tiene pocas, porque las hace a la mano, le lleva mucho tiempo. No me acuerdo si tuvimos 9 obras, 10 obras, ahora no me acuerdo. Y es un hombre que no le gusta dar muchas entrevistas. Él dice, toda mi obra es lo que vos ves, yo no puedo agregar mucho sobre eso. Entonces, bueno, me acuerdo que es un libro que produjimos muchísimos ejemplares, tenía poco cuerpo teórico, te llevabas las obras reproducidas que eran preciosas, que eran como fotos hiperrealistas, y vino cualquier cantidad de gente y la gente compraba ese libro porque era como un souvenir. No porque le podías aportar un libro muy chiquito incluso. Reprodujimos una entrevista que le dimos a él, que hicimos con él. No quisimos que tradujimos de él. Entonces, cada libro es muy particular en el mundo del arte. Yo creo que la impresión digital está ayudando mucho a universalizar o hacer que cierto tipo de manifestaciones de arte puedan tener una publicación en papel que antes era impensado. Así que creo que el mundo de arte tiene una dinámica particular que está viendo un poco qué es lo que hace, cómo se satisface y cómo sobrevive también. Claro, bien. Nos comentabas, bueno, que las publicaciones están sujetas a las actividades de la Fundación, a las exposiciones, y en este caso, ¿trabajan en base a proyectos concretos que ustedes seleccionan? ¿Les llegan propuestas también para desarrollar? ¿Cómo es la selección de estas actividades, de estas exposiciones? A la hora de desarrollarse en la fundación y después, bueno, el nexo para la publicación. Nosotros tenemos una columna vertebral de temas que trabajamos a lo largo de nuestra historia, eh, que, que en general a lo largo de los años se va repitiendo, donde hay, digamos, nuestra misión es dar a conocer eh, artistas o movimientos de arte radicales cuando empezamos del siglo XX y ahora también del siglo XXI. Esa es la misión. Y después la columna vertebral está integrada por movimientos de arte o artistas latinoamericanos, europeos, norteamericanos, y muestras de investigación y de investigación de arte político en general en Latinoamérica, y también muestras de investigación en arte contemporáneo argentino. Entonces vos te vas a encontrar con más muestras, por ejemplo, de investigación de arte argentino contemporáneo que muestras personales o unipersonales de arte argentino contemporáneo. Entonces, en base a esa estructura, a esa columna vertebral, se va un poco investigando, va viendo la comisión directiva cuáles son los temas, los artistas, las exhibiciones que se pueden llegar a tratar. Bien, buenísimo. Coméntanos, acá me dice Luis que ya estaríamos con Sí. el tiempo. Bueno, contanos la última muestra que tienen hoy, cómo la están desarrollando y bueno, lo que quieras ya comentarnos para dar el cierre a la entrevista.
Muchas gracias. Mira, te cuento la última exhibición y un poco lo que estamos pensando para el libro también. Esta exhibición que está ahora y que va a ir hasta octubre se llama La Suite. La Suite es una acepción tanto a la música como a la tecnología que tiene que ver con la reunión de ciertos paquetes de aplicaciones de software, pero la suite es una muestra de arte de selección de artistas de las colecciones FRAC de Francia. Las colecciones de FRAC de Francia son los fondos regionales de arte contemporáneo de Francia. Este es un proyecto que funda Mitterrand en los 80, un proyecto muy ambicioso y creo que es único o de los únicos en el mundo donde lo hace para descentralizar el arte contemporáneo en Francia y para darle autonomía a las 23 regiones que tiene Francia. Asigna un presupuesto en particular para que cada una de esas regiones pueda empezar a invertir en arte contemporáneo, no solamente francés, sino arte contemporáneo mundial. Y cada región con autonomía. Eso llevó que luego de más de 30 años, o casi 30 años, lo siguieron manteniendo, a pesar de que lo funda Mitterrand, se sigue manteniendo en el tiempo, y hoy si vos juntás todas las colecciones FRAC de las 23 regiones, hacen un fondo único de más de 30.000 obras de arte contemporáneo de todo el mundo, argentino, latinoamericano, europeo, asiático. O sea, es un fondo riquísimo, impresionante, vastísimo. Entonces nosotros empezamos a pensar en una muestra de obras de la FRAC hace muchos años, hace un par de años, no hace tantos años, y en el medio nos agarra la pandemia. Está curada la muestra por dos artistas, Juan Sorrentino y Sigismondo de Bajay. Entonces, cuando nos agarra la pandemia, empezamos a hablar con los curadores y con los fondos y empieza a complicarse el tema de los fletes, de los traslados, los lockdowns, las aduanas, etc. Entonces, finalmente, en diálogo entre todas las instituciones y los fondos y los curadores, llegamos a la posibilidad de hacer una muestra ya no de obras de la Fundación FRAC, sino de artistas de los fondos FRAC, no de la Fundación FRAC. Entonces, empezamos a trabajar con artistas de este fondo. Tiene mucha obra que habían elegido los curadores, eran site specific, que son obras que se realizan para el sitio específico donde van a ser exhibidas. Entonces empezamos a trabajar con los curadores y con las artistas el desarrollo de esas obras para que se produzcan acá en Argentina. Aprovechamos toda la pandemia para eso, hicieron todos los proyectos, se produjeron acá la mayoría de las obras, viajaron muy pocas obras de Francia, muy poquitas. Entonces, más allá de la muestra, que es fantástica y de que las obras son muy impresionantes y todo, lo más, el mayor aporte quizás que tiene esta muestra para hacer es el cambio de paradigma en la producción y en la concepción y en la transformación de una obra para que la exhibición se pueda seguir manteniendo, las obras se adapten y se produzcan acá con recursos locales, con proveedores locales y con los artistas, uno en Suiza, otro en Austria, otro en no sé dónde estaban, trabajamos todo vía remoto, las obras se produjeron acá. Así que quien ve esta entrevista y quien pueda acercarse, estamos mucho en las redes sociales también, estamos con un programa educativo en las redes también, y estamos a su vez produciendo un catálogo con la reproducción de las obras acá, porque son site specific producidos únicamente para la Fundación PROA, y vamos a reproducir una entrevista que nos llevó varios meses con los curadores, así que casi el 100% del libro va a ser contenido inédito, y posiblemente con la Embajada de Francia va a estar el libro traducido al francés, quizás, así que va a ser un libro bilingüe, y ahí estamos. Justamente todo lo que está atrás es una apuesta del
de la edición, viendo un poco los ritmos del libro que pueden tener, si dividimos la entrevista, si la ponemos entera, si documentamos la entrevista con obras, con proceso de montaje, porque el proceso de montaje fue muy rico también, si no lo documentamos, y son todas esas decisiones que hay que tomar durante una producción editorial. Qué bueno, qué lindo todo lo que nos contas, Guillermo. La verdad es muy importante, como te decía, tenerte, escucharte, tener este acercamiento al trabajo que vienen desarrollando desde Fundación Proa, que para nosotros, bueno, si bien estamos en La Rioja, estamos muy en contacto desde las redes, ¿no? Con todo el trabajo que vienen desarrollando. Y bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista. Quedamos en contacto igual para futuras entrevistas o algún otro contacto que alguna otra actividad que podamos desarrollar. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu participación. Te invito a que sigas participando en la Feria del Libro de La Rioja 2021, que se está desarrollando hasta el 22 de agosto. Así que bueno, quedas invitado a ver, a participar de las actividades que estamos desarrollando desde la Feria del Libro de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias.